Hermanos, buenas tardes. Hoy estamos grabando este programa en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús para que tengamos ya el programa listo para el viernes que lo vamos a presentar. Estamos en el programa Testimonios y la intención de ese programa es evangelizarte a través de los testimonios. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Gloria, bienvenida. Gracias, Padre. De verdad que nos da mucho gusto verla. Ay, qué bueno, igualmente, Padre, me da mucho gusto verla. Miren, Gloria estuvo aquí sirviendo hace un poquito más de un año, ¿verdad? Sí. Pero vino la pandemia y pues se tuvieron que ir a casa porque teníamos que protegerlos y bendito Dios, ya está de regreso. Ya, bendito Dios. Ya quería estar aquí. Claro que sí. Ya quería estar aquí. Muy bien, pues vamos a recibir este testimonio con mucho amor. Vamos a ver la obra que Dios ha hecho en usted y que pedimos al Señor que a través de este testimonio nos anime a seguirle, a servirle. Iniciemos, hermanos, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor y Dios nuestro, bendito y alabado seas. Gracias, gracias por tantas bendiciones y tantas manifestaciones de tu amor. Gracias, Señor, por esta tarde, por nuestras familias. Gracias por la obra de Casa Santa Ana. Gracias también porque en nuestras limitaciones nos haces experimentar tu misericordia. En nuestra pequeñez, en nuestra miseria. Señor, qué grande es tu amor por nosotros. Y mira, aquí está tu hija Gloria, que se dispone a compartirnos esta obra que tú estás haciendo en ella. Úngela con el don de tu Espíritu Santo. Y sé tú a través de ella quien nos anime a seguirte, a amarte y a reconciliarnos contigo y con nuestros hermanos. Pero también, Señor, te pido por quienes vamos a recibir este testimonio. Derrama el don de tu Espíritu Santo en nosotros y concédenos la gracia de decirte sí, entrando en tu voluntad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria, pues cuando comenzamos antes de la pandemia, ¿verdad? No teníamos canal de comunicación, ni en Facebook, ni en YouTube. Pero ahora la comunidad, bendito Dios, ha crecido bastante gracias a la tecnología. Muchos aquí la conocemos, pero hay muchos que no nos conocen. Y bueno, pues le invitamos a que se presente por caridad y después nos comparta lo que Dios está haciendo en su vida. Adelante. Okay, claro que sí. Mi nombre es Gloria Silva Morales. Yo nací en Allende, Nuevo León, en 1947. Soy de Nuevo León. Pues mi niñez fue muy hermosa, preciosa. Soy de una familia muy numerosa. 13 hijos tuvo mi mamá y fuimos muy felices. Vivíamos en un rancho que tenía un río grande a orillas del cerro y todo eso. O sea, vivimos una niñez preciosa. De ahí nos veníamos a la casa que teníamos en el pueblo, que ahora es una ciudad de Allende. Y ahí y para ir a la escuela y todo eso, pero siempre terminábamos en el río los fines de semana y todo eso. Fuimos muchos, fuimos muy amados, muy amados por nuestros padres. Desgraciadamente mi padre murió pronto. Para mí, que soy la décima hija, después de mí hay 3 más, mi papá un día lo mataron. O sea, él llegó de su trabajo, de laborar en las huertas, se despidió de nosotros, salió con unos amigos y ahí pasó algo que la bala no era para él, pero lo mataron. En ese momento yo aprendí tanto de mi madre. O sea, ella, en lugar de gritar, de decir algo, se hincó frente al Sagrado Corazón de Jesús a ponerlo en sus manos. Cuando ella terminó de poner a mi papá en sus manos,
entonces ya fue que pudo llorar o pudo preguntar algo. Yo era una niña de 6 años, pero lo vi. O sea, mi mamá ni preguntó nada. Su esposo se había ido, tenía que entregárselo a Dios y fue lo primero que hizo. De ahí pues ella se quedó sola con nosotros. El mayor de mis hermanos tenía 25 años, mi hermanita más chiquita tenía 7 meses y mi madre se quedó con todos nosotros. Aparte del mantenimiento y todo, pues, vivimos en tierras muy secas que a veces cuando ya va a dar cosecha todo se termina y se secan hasta los naranjos y todo, entonces aquí es muy diferente, allá es muy difícil la vida y más para una señora viuda con tantos hijos, pero a ella eso no le mortificaba tanto. Le mortificaba más el hacer que mis hermanos no tuvieran ninguna venganza, ningún celo, nada. Entonces ella lo logró. Mis hermanos, ninguno hizo nada, todos tranquilos, somos una familia muy tranquila, muy querida, muy respetada, nos respetamos mucho entre nuestros hermanos. Nunca tenemos discusiones fuertes, siempre respetamos a los demás. Es una labor muy grande la que hizo mi madre, mucho. Yo era chiquita y muy curiosa, igual con mi hermanito que era más chico que yo, éramos curiosísimos los dos. Entonces ella cerraba la puerta en la mañana de donde estaban las recámaras y nosotros veíamos, ella se hincaba ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y le lloraba, mucho, lloraba, hablaba con él y lloraba. Nosotros niños ahí curioseábamos por la puerta, estábamos viendo por donde podíamos. Pero ella de ahí salía, padre, se paraba, levantaba su mandil y se secaba la cara. Lo tengo grabado en mi corazón. Se sacaba y jamás oía usted que ella se quejara en todo el día. Ella ya no volvía a quejarse. Ella ya había puesto todo ante el Sagrado Corazón de Jesús y ella ya se ponía a trabajar muchísimo. Se levantaba desde la madrugada a desgranar, a limpiar frijol, a todo, pues darle de comer a 13 personas es bastante. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo. Me ayudó y me ayuda en mi vida. O sea, esa serenidad de mi mamá ante los problemas, esa tranquilidad. Ella lloraba mucho en la noche, en las madrugadas, pero ella el día era para trabajar, y ella lo decía, el día era para trabajar. Ella tenía que mantener a sus hijos, los niños, había niños chiquitos, yo tenía 6 años, mi hermano tenía como 4 y medio, y luego tenía una de 2 años y medio y una de 7 meses. Esas vivían enfermas, sobre todo la de 2 años y medio. Entonces siempre había que estarla llevando al doctor, no había seguro social, o sea, siempre había problemas. Pero los hermanos trabajaban en el rancho, luego se empezaron a ir unos a Estados Unidos y como buenos hijos mandaban el dinero para la casa. Nosotros ya no sufrimos tanto porque ya nos traían las crinolinas y los vestidos y todo de Estados Unidos y todo. Entonces fuimos una familia muy unida, trabajamos desde muy chicos, los niños desde muy chicos nos enseñaron a trabajar, pero siempre en la casa, siempre en la casa. Ahí mi hermana mayor cosía mucha ropa, era muy buena para coser, era lírica, pero era buenísima para coser. Y los niños chicos como nosotros nos encargábamos de poner botones, hacer dobladillos, todo eso, planchar los vestidos que tenía que entregar. O sea, todos trabajábamos muchísimo. Íbamos a la escuela en la mañana, veníamos a mediodía, mi hermana y yo, corriendo a desgranar, a ver quién alcanzaba la olotera para acabar rápido, porque la que hacía a mano pues tardaba más. Y poníamos el nixtamal todos los días y luego nos tocaba recoger la cocina después de comer y aún así ahora a terminar la tarea y a regresar a la escuela, porque era muy poco el tiempo. Siempre nos enseñaron a trabajar desde la mañana. Lo hacíamos con mucho gusto, cantábamos mucho,
éramos muy alegres, bueno, lo sacamos de mi padre. Mi recuerdo que yo tengo muy grande de él es que como teníamos río y estaba a la orilla del cerro, tenía un eco muy bonito, entonces cantaba con uno de mis hermanos. Llevaban los animales a tomar agua y cantaban mucho la feria de las flores, los laureles, eso todo yo lo tengo grabado en mi corazón, o sea, muy bonita que fue mi niñez y toda mi vida. Yo he sido feliz toda mi vida, Padre. Con todo y lo que nos ha pasado todo el tiempo, yo siento que yo tengo una felicidad dentro de mí. Yo siento que aunque pase algo, yo apenas pienso en Dios, entrego mis cosas y yo siento una felicidad muy grande. Después de mi padre también tuvimos un accidente y un hermano de 32 años falleció, dejó a su viuda con 4 hijos. Fue muy triste, porque de un momento a otro yo estaba cosiendo, también hacía vestidos, también cosía mucho en la casa y eso. Y él estuvo conmigo ahí platicando en la máquina y se fue a trabajar y en unas horas trabajando él trabajaba en Estados Unidos y trabajaba en un lugar que era muy frío. 6 meses o algo se venía a México, acá con su familia, y tenía un ranchito que le había comprado a mi mamá, parte del rancho grande, y trabajando en el tractor, ahí hay mucha piedra y eso, se atoró la arrastra, era tractor liviano y se volteó el tractor sobre él. Y ahí se mató mi hermano. Estaba con su hermanito, con su niño de 4 años, que fue el que salió a pedir auxilio y todo. Fue muy difícil. Yo estaba a punto de casarme, o sea, nos íbamos a casar, tardamos un poquito más para casarnos, pero nos casamos a los 10 meses de que murió mi hermano. Sí, yo viví una juventud muy bonita, a pesar de ser muy cuidadas. Mi mamá fue muy cuidadosa con nosotros, no nos dejaba salir lejos, no nos dejaba subir a los coches de los novios, no podían entrar a la casa, porque ella decía, son 7. ¿Cuántos muchachos voy a recibir yo aquí en la casa? Son novios, al rato terminan y entra otro y otro, no, yo no puedo estar recibiendo a esa gente. Entonces él ya nunca nos dejó que los novios entraran a la casa. Yo tuve un solo novio, tuve muchos pretendientes, pero un solo novio, que fue con el que me casé. Estábamos jóvenes los dos, yo tenía 20 años, él 22, pero era un muchacho muy inteligente. Ya para entonces él ya había comprado una camioneta, ya trabajaba, ya andaba trabajando por acá, por Veracruz, cuando nos casamos. Y así siguió él trabajando. Teníamos unas granjas de pollitos, de gallinas ponedoras, y empezó a traer el huevo hasta acá. Luego compraba huevo en la mutualidad, donde todos dejaban el huevo de todas las granjas, y empezó a llegar hasta Villahermosa a vender huevo. Luego ya pasaron el tiempo y a los 5 años de casados nos vinimos. Yo tenía ya 3 hijos, y ya nos vinimos a trabajar aquí vendiendo huevo en el mercado. Él nunca me dejó que yo estuviera ahí en el mercado, yo estaba en la casa, porque había mayoreo a media cuadra de la casa, entonces se vendía huevo y teníamos mucho trabajo, porque se vinieron mis cuñados, había muerto su papá y se vinieron sus cuñados a vivir sus hermanos a vivir con nosotros, y eran 4 y jóvenes y todo, entonces sí había mucho trabajo, pero era muy bonito, fue un tiempo que Dios nos dio mucho, o sea, mucho trabajo y mucho dinero, mucho cariño, mucho amor. Había muchas cosas muy buenas en la familia, siempre las ha habido. Eran él y su hermano, era una compañía, su hermano después estaba enfermo y él se hizo cargo de todo el negocio por todo el tiempo. Era muy bueno para trabajar, tenía muchas ideas, pero trabajamos mucho con el huevo y luego pasó al transporte, porque fue tanto lo que se vendió que se empezó a
a comprar tráilers refrigerados para traer el transporte y después hizo una línea de transporte grande que estuvo aquí frente a Sams. Y teníamos muchos transportes aquí. Nos fuimos a Estados Unidos un año con los hijos a vivir allá porque quería que aprendieran inglés, pero no los dejaba ir solos. Entonces nos fuimos a vivir allá porque allá también tenía negocio en San Antonio. Entonces allá vivimos un año escolar para que los muchachos fueran a la escuela y aprendieran bien inglés y todo eso. Todo fue una temporada muy, muy bonita porque a los 10 años de casados iba a venir mi cuarta hija. Entonces él dijo, ya, hasta aquí trabajaste, o sea, ya no vas a tener que darle de comer a los trabajadores, ni a los choferes, ni a nadie, ya. Busco una persona, una casita y dónde. Compró una casa en el Reforma y dijo, aquí nos vamos a vivir ya. Y ya, de ahí de esos 10 años de casados, pues a los 30 fue vivir muy bien, muy bien. O sea, viajamos mucho, viajábamos hasta un mes con los hijos. Sí tuvimos muchos problemas también, por ejemplo, mi hijo mayor, cuando estaba chiquito, primero pues tuvo como un desmayo y luego como que iba a tener ataques epilépticos y estábamos muy jóvenes los dos y él trabajaba mucho, yo me quedaba sola. Yo tuve que llevar al niño a Monterrey a ver qué tenía. Lo primero que me dijo el doctor fue que el niño iba a padecer toda la vida eso, que no íbamos a poder controlarlo, le dio su medicina y todo, y yo salí de allí que no sabía qué hacer. O sea, una mujer de 20 años con un niño así, no sabía qué hacer. Entonces, llevaba yo la dirección de otro médico que me había dicho una vecina. Dijo, es un médico muy pobre más, pero es muy bueno. Le hablé por teléfono y me dijo, ya estoy por irme, pero vente, tráeme al niño. Entonces me fui yo en camión, claro, en Monterrey, y fui a una colonia, estaba en la colonia, no me acuerdo en qué colonia, pero yo me fui a la colonia y llegué con él. Cuando llegué, yo llegué llorando. Me dijo, ¿por qué lloras? El doctor me dijo esto y esto. No, nada de eso te va a pasar, nada. Le vamos a dar al niño el Epamín, que se necesita, pero se lo voy a dar en sobrecitos. Yo hago los sobrecitos y se lo vas a dar y te aseguro que en 2 años tu hijo queda perfectamente bien. Yo le pedí tanto a Dios, tanto que sentí, pues que sí, padre, en 2 años mi hijo estuvo totalmente bien. Jamás, ahorita ya mi hijo tiene 54 años y nunca más ha tenido ningún desmayo, nada. El primero me había dicho, no va a poder ver sangre en un hospital, se te va a desmayar, o sea, nada, gracias a Dios. Todo eso siento que Dios me lo da. Y luego pues siguieron los problemas, o sea, era un niño pues que no se estaba quieto, no estaba tranquilo, entonces hubo que estarlo medicinando y todo eso, porque era hiperactivo, pero lo peor fue a la hora de empezar a ir al kinder, porque el niño no podía aprender, era muy difícil para él aprender. Entonces, pues ahí empezó el problema para mí. Mi esposo tenía mucho trabajo, o sea, y eran tiempos en que el esposo casi no ayudaba a la esposa, ¿no? Y pues empezamos a llevarlo, no sé de qué manera, yo lo llevé con el profesor Octavio Herrera, que entonces empezaban a dar las noticias por televisión para los sordomudos, y él era el encargado, y él fue el que me guió cómo tratar al niño. Cada mes teníamos que ir allá para los estudios de él. En Monterrey había un centro grande que se llamaba SENA, Centro Educacional para Niños y Adolescentes. Entonces ahí íbamos cada año, duraban 15 días los estudios, le hacían todos los estudios y todo, y el doctor, ahorita olvidé el apellido, él se comunicaba con el profesor Herrera y el profesor Herrera se comunicaba con los maestros del niño aquí
con los maestros que teníamos, ya estábamos aquí en Veracruz, porque ya a esa edad el niño se vino de 4 años, o sea, fue aquí eso. Y empezamos a darle las terapias, una maestra, a mí me daban trabajo para que le diera todos los días, y pues así se inscribió en La Salle y empezó a trabajar. No hacía ningún, o sea, cuando presentaban exámenes, el de él era oral solamente, no podía escribir, hasta 5º año. En 5º año ya pudo él contestar y nada más pudo hacer primaria y secundaria. Ya después de secundaria el mismo doctor me dijo que ya lo dejara solo, a lo mejor en unos años él solo, que se iba a desbloquear y probablemente él solo después. No, él terminó su secundaria y hizo su preparatoria con un maestro, pero privada, él solo, o sea, con el maestro hizo su preparatoria y ya se puso a trabajar. Pero sí, mire, él a los 7 años que lo llevé, tenía 4 años de retraso en la área audiovisual, o sea, tampoco podía aprender bien. Y a los 14 que terminamos en el Instituto Sena de Monterrey, él había avanzado 4 años. Él estaba en 18 años ya en esa área. Por eso para él es muy fácil ver y aprender, o sea, él puede ver un programa cultural y lo aprende perfectamente. Entonces, todo eso para mí fueron regalos de Dios. Todo lo que se me iba poniendo en el camino, Dios me lo iba salando. Para empezar, primero a los 40 días de nacido, le dio pues problemas en los bronquios y se puso bastante grave. Entonces tuvimos que bautizarlo con la iglesia cerrada a las 6 de la tarde, un invierno de esos de lluvia muy fuerte por allá, y llevarlo ya al hospital, y estuvo 4 días con oxígeno, con suero, todo el niño, porque estuvo muy, muy grave. Y el doctor esa vez me dijo, el niño va a quedar con una asma, con un problema que el niño no va a poder ya hacer muchas cosas, vas a tener que cuidarlo mucho del aire frío, de esto, del otro. Ay, Padre, él no sufrió nada. Le pedí tanto a Dios y a la Virgen que mi hijo nunca lo veía. Yo aquí en Veracruz con los nortes, se quitaba la camisa y andaba en la bicicleta y todo, y decía yo, bendito sea Dios, todo lo que me dijeron que no iba a poder hacer hasta ahorita, sus 54 años, yo creo que una gripe fuerte nada más una vez ha tenido en la vida, o sea, muy bien. Entonces, yo estoy muy agradecida con el Señor. Yo siempre me he sentido que está conmigo, Él y la Virgen. Siempre, siempre he sentido su presencia. O en los momentos más difíciles, siempre ha estado conmigo. Siempre con todos nosotros, no nos ha faltado nada, porque así como crecimos y tuvimos ese negocio tan fructífero, tan grande, que se dio tan grande, porque llegamos a tener, pues, como yo creo que 7, 8 tráiler en Estados Unidos, y teníamos en Monterrey, unas acciones de deportes, y teníamos aquí muchas bodegas y terrenos, teníamos mucho, porque mi marido decía que no había que tener todo en un solo lado, que había que tener en varios por si acaso algo saliera mal. Pero de momento, Padre, todo se vino abajo, todo salió mal, todo lo que hiciera salía mal. Estábamos ya con el negocio de Estados Unidos, que pidieron unos camiones de chile, que unos camiones de piña, que no se pagaron. No, Padre, fuera una cosa tremenda. Es muy difícil para mí decirlo, porque ni yo lo entiendo cómo pasó. Fue una cosa muy fuerte, muy fuerte. Todo se vino abajo, porque los negocios todos se vinieron abajo al mismo tiempo. Hubo mucha gente que le pagó mal, se quedó con muchas cosas, terrenos, cosas, o sea,
Él era muy bueno, era bueno de corazón. Y cuando veía a alguien que tenía problemas, él lo ayudaba. Y no le importaba si le firmaban un papel o no se lo firmaban. Él no, él era un hombre de fe, un hombre de fe, un hombre que nació con fe en Dios. Y pues no era muy de ir a la iglesia porque sus papás casi no iban. Su papá cuando tenía alguna cosa pues hacía una promesa y se iba a San Juan de los Lagos a cumplir la promesa a la Virgen, ¿no? Pero vivían a 2 cuadras de la iglesia, iban más yo creo que a San Juan de los Lagos que a la iglesia. Y a ellos pues no los enseñaron mucho a ir a la iglesia ni nada, pero él y yo sí. O sea, cuando desde novios empezó a ir a la misa conmigo, desde que iban a ser el primer niño me dijo, cuando supo que estaba embarazada, dijo, de aquí en adelante vamos a ir a misa todos los domingos, porque tenemos que enseñar a nuestro hijo a ir a misa. Entonces de ahí siempre fuimos a misa con nuestros hijos, siempre, a donde fuéramos, a donde paseáramos, al hotel que llegáramos, lo primero que preguntábamos, dónde había una misa, cómo se podíamos comunicarnos o a dónde ir, y de ahí ya nos salíamos a pasear y hacíamos todo, pero siempre íbamos a misa. Cuando tuve la niña aquí, que fue a los 10 años de casados, una vecina me invitó a ir a tomar un encuentro matrimonial. Le dije, no puedo, la niña tenía 7 meses, no la puedo dejar. Me dijo, si la puedes dejar conmigo, ¿por qué no? Yo te la cuido, mis hijas y yo te la cuidamos y estamos al pendiente de los otros niños, vayan ustedes. Y fuimos a tomar el encuentro. Para nosotros fue maravilloso el encuentro. No sé si para todo el mundo, pero para mi esposo y para mí fue muy bonito el encuentro, el pasar esos días, el recordar todo, el decirnos los errores que tenemos en una carta de amor. O sea, fue una cosa preciosa para nosotros. Salimos de ahí los dos muy contentos, como si estuviéramos recién casados, ¿no? Y ya teníamos 10 años de casados. Pero luego nos invitaron de ahí un matrimonio que nos invitó al movimiento familiar cristiano y él decía que no, que él estaba muy joven para darse golpes de pecho, él no iba a empezar a ir a la iglesia cada rato, él creía mucho en Dios, pero no quería eso, ¿sí? No, decía que no y decía que no. Fuimos a la primera reunión con unos amigos, a mí me gustó mucho la reunión, yo tenía mucho tiempo de que yo quería algo, yo iba a la iglesia de la Estela Maris con el padre Juanito y le decía, padre, yo quiero algo, decía, sí, hija, no, tú sigue pidiendo, va a llegar, va a llegar. Le digo, pero quiero con él, no quiero sola. Yo quería con mi esposo. Sí, va a llegar, me decía el padre. Y llegó el momento en que ya, pues fuimos a la reunión muy bien y todo, pero dijo, yo ya no voy. Bueno, pues ya no vamos, pero uno de los matrimonios que ahorita somos compadres y nos queremos muchísimo y todo, fueron a visitarnos, a ver por qué no íbamos a las reuniones. Y pues mi compadre lo convenció y nos fuimos y de ahí estuvimos en el movimiento, yo creo que unos 25 años. Estuvimos como equiperos, como equipo, ya trabajando. Trabajamos mucho. Nunca quiso trabajar aquí cerca, en Veracruz, cerca no. Porque decía que nosotros teníamos camionetas y podíamos ir más fuera, a los lugares más pobres, más fuera, y como era en la noche, pues decía en la camioneta, si llueve o algo, no nos mojamos. No, nosotros siempre fuimos pues al Tejar, a Medellín, a Jamapa, por aquí también en las colonias, en la Carranza, entonces nosotros estuvimos yendo con los equipos y la verdad fue una cosa maravillosa, muy bonito. No éramos muy fiesteros, él era muy fiestero, muy bailador, entonces íbamos mucho a fiestas y todo y estábamos en un club y ya nos juntábamos y todo. Pero al empezar a ir a esto fuimos dejando todo, o sea, sentimos que ya no teníamos necesidad de tantas cosas. Sí salíamos a bailar siempre, siempre le gustaba salir a bailar, pero dejamos de hacerlo cuando los hijos empezaron a salir y no había teléfonos, entonces teníamos que estar en la casa para
estar al pendiente de ellos. Pero pero sí estuvimos muy a gusto en el movimiento familiar cristiano. A los dos, los dos nos sentíamos muy a gustos, muy felices. A él, como era fiestero, siguió haciendo fiestas, reuniones y que se mataban un cerdo y que vamos a hacer carnitas y no sé qué, con los grupos. Y los grupos nos querían mucho porque él era muy animador con ellos y todo. Entonces, trabajamos mucho con esa gente y aprendimos mucho pues a querer a esa gente, a ver lo grande que son, o sea, lo que nos enseñaban, porque no íbamos a enseñar, sí íbamos a hablar de la palabra de Dios, claro, pero ellos nos enseñaban mucho más, Padre, o sea, cada vez veníamos de ahí que habíamos aprendido algo de ellos. Es maravilloso tratar a las familias, estar con ellos. Entonces, pues ya después se enfermó, la primera vez que se enfermó, cuando ya su negocio se le vino abajo, estábamos en la iglesia de la Virgen de Guadalupe del Tejar, en un grupo. De pronto, de leyenda, empezó a leer mal y cayó al suelo y pues ya la presión estaba altísima, perdió el conocimiento, nos tuvimos que venir al hospital, me acompañaron los señores de allá y de ahí ya fue un peregrinar con su enfermedad, porque le vivía pasando y su preocupación por el trabajo era tan grande que fue tanto que llegó a perder las sales de litio y empezó a disvariar. Entonces, para mí eso era algo muy pesado, Padre, porque de tener un hombre que resolvía todo en la casa, todo, porque yo no sabía ni de pagar la luz ni de nada. Él era así que el dinero por semana y de vez en cuando un cheque a tu cuenta para que tú lo manejes y así, siempre así vivíamos muy tranquilos. Entonces, de pronto tener yo que tomar la responsabilidad de las cosas era muy fuerte. Se iba a casar mi hija, no teníamos dinero para la boda, nadie nos lo creía, ni los vecinos, ni los familiares. Era muy difícil de creer, pero era cierto. Entonces no sabíamos qué hacer. Yo le decía, ¿qué vamos a hacer? Y él me decía, tú sabes, yo ya lo hice mucho tiempo, o sea, ya con su falta de sal de litio ya él no entendía perfectamente. Pues ya llamé llevaban ellos un helecho a Estados Unidos, unas plantas que llevaban allá, y le hablé al muchacho que si me podía hacer un préstamo por el dinero, y me dijo que sí. Bueno, ya organizamos una boda chica, bonita, él estaba bien, muy bien, mi hija tuvo su boda, no una boda como la que había tenido su hermano, no, pero una boda más chica, sí, pero yo en ese tiempo estaba muy intranquila, o sea, ya no tenía un esposo que me resolvía problemas, ya tenía yo que ver cómo. Entonces yo tenía que pedirle a Dios día y noche, porque yo así soy, Padre. Yo pido de día y pido de noche. Si yo despierto en la madrugada, aprovecho de pedirle a Dios, de pedirle protección, de pedirle todo. Yo salía a una ventana que teníamos una casa muy grande, y tenía un jacuzzi muy grande, un cuarto de jacuzzi para 6, 8 personas, con una ventana grande que daba a otras casas, pero era a la espalda de las casas, no había ventanas. En esa ventana yo hablaba con Dios, yo le pedía a Dios que se resolviera ese problema. Mi marido tenía 50 y tantos años, era un hombre joven y muy bueno para trabajar. Yo decía, él se vuelve a levantar, nos volvemos a levantar, no hay problema, trabajamos igual. Y eso le pedía a Dios ahí, le pedía tanto, y un día nos pusimos a trabajar, pues ya no había entrada. Teníamos una casa que no la podíamos vender porque no es que estuviera hipotecada, sino que había un problema con unas cajas que habían pasado de Estados Unidos, que decían que no habían pagado los impuestos. No era él, fue la aduana donde pasó, donde no le hicieron bien los permisos y todo, pero había un problema gigante, más grande que todo lo que estaba pasando. Eso estaba
encima de todo. No había dinero para pagar eso. Y teníamos esa casa y pusimos un kinder. Mi hija es pedagoga y nos pusimos a trabajar con todo y el hombre enfermo, sin servicio, sin coche, porque nos quedamos sin coches. Y trabajamos, mi hija con el kinder y yo con la guardería. Tenía 10, 12 niños que veía. Ya salíamos de ahí para ir a la casa, yo a ver a mi enfermo que estaba en la casa, a limpiar la casa, a comprar lo que se necesitaba y todo. Pero todo lo hacíamos con mucho cariño, nunca hubo problemas en la familia. Los muchachos, todos fueron los primeros que vendieron sus coches, o sea, había 6, 7 coches con las camionetas en la casa y llegamos a quedarnos sin nada, sin ninguno, por 7 años. No tuvimos coche. Entonces íbamos al kinder caminando y trabajamos ahí con el kinder y en eso él empezó a ponerse más mal y más mal y más mal. Entonces, pues yo ya no podía estar atendiendo a los bebés. Entonces se rentó la casa para poder tener otra entrada y quedarme yo al cuidado de él en la casa y pues ya no trabajamos en eso. Y él siguió con sus problemas, pero más o menos nos tuvimos que entregar la casa en ese tiempo. O sea, la casa la había hipotecado por muy poco dinero y pues la estábamos perdiendo totalmente. Rescatamos un poco de dinero pagando al banco lo que sobró y empezamos a buscar casas en las mediodías, en camión, mis hijos y yo, buscando una casita donde pudiéramos comprar con el poco dinero que teníamos. Y un día llegamos y vimos un coche en el garage. Y dice mi hija chica, ¿a dónde nos irá a mandar Dios que ya nos mandó un coche? Pues sí, nos mandó hasta acá, hasta donde vivo ahora yo vivo en el conjunto Arboledas, que está al fondo del Floresta, acá por la orilla de la carretera, y acá nos mandó y de acá teníamos que ir al kinder, pero ya teníamos un cochecito viejo de una plataforma que había quedado por ahí, se la cambiaron a mi marido por un cochecito viejito, pues ya teníamos coche para movernos. Entonces yo siempre siento que Dios nos daba todo. Hubo una temporada que estábamos tan mal económicamente y me habla un muchacho de Catemaco y me dice, señora, es que quedó una vaca, no se pudo vender porque no estaba marcada. ¿La podemos matar y le mando la carne? Sí. Ay, padre, esa carne de ese refrigerador duró, yo no sé qué tanto tiempo, pero fue la mejor carne del mundo. Siempre pensábamos que era filete, todo lo que salió. Dios a mí siempre me ha mandado lo que he necesitado. Entonces, yo tengo un agradecimiento a Dios y a la Virgen María, como usted no tiene idea, o sea, yo le agradezco todo. Si tomo agua, se lo agradezco. Si como, se lo agradezco. Si voy al baño, se lo agradezco. Todo porque siento que todo es regalo de ellos. A veces siento que ni siquiera tengo yo que pensar las cosas. Hace poco tiempo había una persona que me debía un dinero, pero pues no me lo pagaba, porque entre las cosas que he hecho, pues también he prestado dinero. No me lo pagaba y yo creí que ya no me lo iba a pagar y en la madrugada despierto y digo, ay Dios mío, esa libreta no la he visto, tengo que poner esa libreta al corriente. En la mañana me paré temprano, fui a caminar, vine y después de desayunar lo primero que hice fue poner la libreta al corriente y unas horas más tarde llegó la persona a hablar conmigo que ya me podía pagar, cuánto debía. Yo saqué la tarjeta reciente. Usted dígame si no es Dios el que hace eso. O sea, antes de pensar yo las cosas, Él me las dice. Él me manda de un mensaje de alguna manera desde que yo estaba chica, desde que estaba joven, que yo quería ir, por ejemplo, a una boda o algo y yo soñaba que no iba a poder llegar, no iba a ir. Pues yo decía, es que no voy a poder ir y no podía ir por algún motivo. Entonces, cuando yo siempre tengo una ilusión de algo y sueño que no
que no puedo llegar a ese lugar, le doy gracias a Dios y le pido que me ayude a pasar por lo que tenga que pasar. Entonces, para cuando yo paso con las cosas, como que ya estoy preparada. No como, estoy preparada. Habrá quien no me lo creerá, pero sí es cierto, Padre. Estoy preparada. Él me prepara antes, me prepara, de alguna manera me prepara. Unos días antes de que empezara la pandemia, al despertar, desperté como si hubiera visto a mi mamá ahí junto a mí y me dijo, prepárate, hija, prepárate. Yo me desperté, me hinqué y le dije a Dios, sí, estoy preparada, lo que tú quieras, Señor. Entonces dije, fue la pandemia. Cuando me caí, me fracturé la mano, dije, fue la mano, por lo que sea, pero a mí me preparó para todo, para ir pasando toda esta temporada muy bien, porque la pasamos muy bien. Y pues le doy gracias a Dios por todo, Padre. Qué hermoso testimonio. Y es que la obra que Dios hace, todas las obras de Dios son maravillosas y nos sorprendemos y no nos cansamos de sorprender de su obra. Si es sorprendente la obra de la creación, mucho más sorprendente es la obra de la redención. Qué hermosa historia. Aprendió a ponerse desde muy pequeña los lentes de la fe y ver signos de la presencia de la obra de Dios en su vida. Qué extraordinaria mamá Dios le dio, una catequista. Le dio una catequesis desde su vida. Aquella vez cuando su papá lo asesinan, ¿y qué hace su mamá? Primero, ir al Señor y entregárselo. Y después, en la parte humana, desahogarse, llorando y atendiendo lo que tenía que atender. Y de su mamá aprende que cuando se sostiene uno en el Señor, Dios siempre nos lleva adelante. Qué extraordinario, nos sorprendemos. Una mamá joven y 13 niños, y todos los sacó adelante. Y después el matrimonio, la familia que Dios le concede, y las bendiciones, ¿verdad? Materiales también, porque Dios bendice también en lo material. Y de momento, de la noche a la mañana, Dios les permite la más grande de las precariedades y no pierde la alegría y no se siente defraudada por Dios, y Dios no deja de manifestarse. Y vino la prueba, la última prueba, la de la pandemia. Y aquí tenemos una mujer que en ella se cumple la palabra. Dios ha dicho, Evangelio de San Juan, quien cree en mí tiene vida eterna. No solamente cree en Dios, le ha creído a Dios y por eso tiene vida plena, es la vida eterna, ya comenzó. Gloria, que su nombre siga en sintonía con sus palabras y sus acciones. Gracias. Que toda su vida siga siendo magnífica, un constante agradecimiento a Dios, y como María, el Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor, el Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor la siga ungiendo con su Espíritu Santo para que le haga honor a su nombre y siga diciendo, el Señor ha hecho en mí maravillas, y lo siga glorificando con sus palabras y obras. Gloria, muchas gracias. Muchas gracias, Padre. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos en la misión virtual y si tú puedes comunicarte con nosotros, te podemos anunciar el querigma, el amor de Dios. Nosotros nos ponemos en comunicación contigo si nos dejas el número de celular y te damos acompañamiento. Tienes que encontrarte con el Señor. A poco nos dan ganas, ¿verdad que sí? Ánimo, participa en la misión virtual.